Bueno, chicos, si pensabais que ya no os iba a sorprender nada de la prensa deportiva española y en concreto del diario Marca, estabais, como yo, muy equivocados. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que tengo aquí y que voy a pasar a leer enseguida es la basura más grande que he leído en mucho tiempo y es referente a la provocación de ayer del Cholo Simeone, inaceptable, lo hemos contado todo, hemos visto todas las imágenes ya en el vídeo anterior, a Vinicius durante el partido, un entrenador haciendo trash talking con un futbolista, cosa que, aunque ahora hay mucha gente justificando, y vamos a ver lo del artículo, que es acojonante, es algo que prácticamente no se ve porque no es que haya un código ahí, pero, hombre, bueno, sí, ¿qué coño? Claro que lo hay. De todo caso es entre futbolistas, que luego, cuando Vinicius tiene alguna con otro futbolista, por lo que sea, siempre le leen más los labios a Vinicius que al contrario. Aunque hemos visto episodios como el de, qué casualidad, Coque, hace unos meses con lo de te come la tostada Mbappé y tal. Bueno, el caso es que en el Atlético de Madrid siempre tratan de buscar, de provocar a Vinicius. Y, ojo, jugadores me pareció fútbol, nada, pero el entrenador, bueno, está todo contado en el vídeo anterior, pero bueno, esto como preámbulo para... y ahora vemos la cara del tipo del que yo creo que ha escrito el artículo, porque luego en X, pues digamos que ha hecho como una especie de introducción a su artículo en vídeo. Ahora le vemos la cara al colega, pero fijaos que en el diario AS también se ha tocado, pero no de esta manera. Es que esto es una cosa, pero absolutamente denunciable. Es que se hace terrorismo con la información, en serio. Bueno, el artículo comienza así. Tranquilo que ahora te pitan penalti, entrecomillado. El desprecio de Vinicius al banquillo, desprecio, esto lo califican ya como desprecio, que desató la reacción de Simeone. La actitud del brasileño cuando los suplentes y auxiliares del Atlético de Madrid reclamaron un penalti desencadenó el pique con el Cholo, que le había dicho que siguiera jugando. Atención ya en las palabras del mismo subtítulo. La actitud del brasileño desencadenó el pique. Lo del Cholo con Vinicius lo llama pique. Lo de antes de Vinicius es la actitud que desencadena. Y bueno, vais a ver ahora más epítetos, más adjetivos al comportamiento de Vinicius y justificando y blanqueando lo que hizo el Cholo Simeone, que cualquier persona decente califica como pues lo que hizo Xabi Alonso ayer, ¿no? Un comportamiento que no es deportivo. Y no todo vale, ni mucho menos. Bueno, dice, empieza así el artículo, dice, acordate, Florentino te va a echar. Fue la frase de Simeone a Vinicius que captaron las cámaras de Movistar durante la primera parte del derbi. Sin embargo, para entonces, las burlas del brasileño al banquillo del Atlético de Madrid ya eran una constante, de ahí que el Cholo decidiera entrar en escena. Burlas del brasileño al Atlético y el Cholo, claro, el Cholo, joder, que cómo no va a entrar en escena el Cholo, ¿no? Isaac Suárez se llama quien firma este artículo. No tiene Twitter, lo he buscado, aunque ahora va a aparecer, pero él no tiene perfil. Bueno, concretamente todo empezó cuando suplentes y asistentes del Atlético saltaron como un resorte después de que un disparo de Julián Álvarez se estrellara en la mano de Rudiger. Aparte, ay, es que es una cosa, pero ¿cómo que se estrelló en la mano? Pero que aquello no fue mano nunca, que tenía el brazo absolutamente pegado Rudiger. Es una cosa que bueno, están protestando los antimadridistas, la Narnia profunda, etcétera, pero es que se vio perfectamente que Rudiger tenía el brazo pegado. ¿Os acordáis de la acción, no? Tras un tiro de Baena, rechaza Courtois y luego le llega a Julián Álvarez, efectivamente, dispara y Rudiger tiene el brazo absolutamente pegado. Pero es que el tipo, el tal Isaac Suárez dice, se estrellara en la mano de Rudiger, con dos cojones. Reclamando al árbitro. Bueno, fue entonces cuando Vinicius arrancó su particular enfrentamiento con los miembros del banquillo, que no serían ajenos a las palabras que les dedicaría con desprecio. Con desprecio, ¿eh? Atención a lo que es la frase de desprecio de Vinicius. Así, al ver que salían a reclamar penalti, Vinicius decidiría tomar parte, dirigiéndose al banquillo rojo y blanco con una actitud de evidente mofa.
Bueno, sí, mofa sí, pero es que vamos a ver, una cosa es la mofa de ahora lo que va a decir Vinicius o lo que dicen que dijo, ¿eh? Y otra cosa es que eso sea con desprecio. Les dijo, sí, sí, os van a pitar penalti. ¿Qué hay de raro aquí en un comportamiento de un futbolista con el rival, ya sea el cuerpo técnico o ya sea el cuerpo técnico y banquillo, que hay otros jugadores también en el banquillo ahí o los jugadores de campo? ¿Qué hay de raro en esto? O sea, no les insultó, no fue una cosa que se saliese de un comportamiento normal de jugadores del pique siempre dentro del terreno de juego. Dice una frase que también escuchó el Cholo de pie en la zona técnica, por lo que le pidió que siguiera jugando y que se olvidara de su gente. En ese punto, lejos de calmarse, el brasileño se dirigió al argentino con una sonrisa y la misma actitud. Tranquilo, te pitan ahora penalti, le insistió. O sea, yo pensaba, digo, a lo mejor Vinicius le contestó luego sí, ya con un insulto, tú cállate, no sé qué, se te cae el pelo, yo qué sé. No, no, no. Le dijo lo mismo, tranquilo, te pitan ahora penalti, utilizando la ironía. Bueno, esa frase de Vinicius fue la que llevó al argentino a tomarse con sorna la insistencia del extremo madridista, reaccionando con la advertencia sobre qué le iba a suceder con Florentino. Vamos a ver, lo de Simeone a Vinicius es tomarse con sorna la provocación y el desprecio de Vinicius. O sea, Vinicius le está diciendo, te van a pitar, que sí, que te van a pitar penalti. Y el otro le dice, te va a echar Florentino. O sea, ¿qué es más ofensivo? A mí lo de te va a echar Florentino, si se lo dice Coque, digo lo de la otra vez, lo de la tostada y Mbappé. Eso es fútbol, dentro de los que están ahí. Incluso si se lo dice alguien del banquillo a Vinicius, os juro que yo estaría diciendo, trash talking, eso es fútbol, listo. Incluso del banquillo a un futbolista, porque son compañeros que tratan de hacer eso en ese juego psicológico, pero el entrenador al futbolista, y claro, fijaos cómo escribe el sinvergüenza este del Isaac Suárez, se lo tomó con sorna y entonces le lanzó esa advertencia, ¿no? Dice advertencia, claro. Una cosa es una mofa con desprecio y lo otro es tomárselo con sorna y advertirle a Vinicius. Qué puta vergüenza, tío, de personaje de Diario Marca. Ahora le vemos la cara. De hecho, la actitud provocadora del delantero blanco y el aire de desprecio con el que se dirigió a los suyos fue lo que Simeone trató de explicar a Carvajal. Claro, Simeone cogió a Carvajal, muy conciliador él, y dijo, es que mira, es que nos ha dicho esto con mucho desprecio. Hay gente llorando en el banquillo porque se ha dirigido con... De verdad, qué cosa, tío. Dice ahí que le buscó al descanso a Carvajal y tal. Dice antes de entrar al túnel de vestuarios. Bueno, un historial que no pasa desapercibido en el Atlético. Con esto ya termina y ya va con el historial. Pese a que que en el Atlético eran conscientes de que no se trataba del primer lío en el que se veía envuelto un Vinicius, que era el que desataba las hostilidades de un pique que ya continuaría todo el partido, también sorprenderían las declaraciones posteriores de Xabi Alonso hablando de los límites que no se pueden pasar y de que hay que dejarlos a los rivales, pues sería el propio brasileño el primero en buscar al banquillo. Claro. En este sentido, tras el partido y todo el revuelo general, en el Atlético no tardarían en recordar que tampoco era la primera vez que Vinicius se encaraba con la grada, con un rival, los árbitros, incluso con su propio entrenador. Bueno, aquí va a lo de que les mandó a la afición del Oviedo a segunda, sin decir que sin haber pisado jamás Vinicius el estadio del Oviedo, le estaban ya insultando lo más grande de manera racista, no racista, etcétera. Aquí siempre dijimos que Vinicius no les tendría que haber mandado a segunda, sino a cuarta división. Pero claro, de eso no lo dice, que la provocación era de la grada del Tartiere a un tipo que nunca había pisado aquel estadio, ¿no? Con insultos muy graves. Pero lo mismo, luego dice que se ha encarado hasta con Bartra el otro día, cuando es Bartra el que le dice deja de tirarte es un normal, es Bartra el que le dice a Vinicius deja de tirarte de su normal, Vinicius lo único que le dice es 3-1, 3-1. O sea, en fin, empieza a recordar todo esto, hasta lo de Raillo en 2023. Bueno, qué vergüenza de Diario Marca, qué vergüenza de tipo el Isaac Suárez. Vamos a verle la jeta a A ver, en mi pueblo y en mi profesión, ¿quién da paso? Está allí, además, en Arabia, y da paso, porque hay una señora atrás con el velo, y da paso a la noticia en Twitter, ¿vale? No pone aquí su cuenta porque no tiene, es Isaac Suárez. Es más,
Mira, esto no lo había leído. Isaac Suárez te desvela los detalles. Ya está, pues ya está. Ya sí que no hay ninguna duda. Pero al principio podía tener la duda. Digo, ¿será este tipo? Porque muchas veces acusar a alguien sin tener todas las pruebas. No. Ya en el mismo post lo dice. No sé por qué no lo había leído antes, ¿no? Isaac Suárez te desvela los detalles. Y este es el colega. Y lo que dice. Cuando Vinicius aprovechó. Espera, porque esto creo que solo lo vais a escuchar por un altavoz, chicos. Solo lo estoy escuchando yo por el auricular izquierdo. La ocasión para dirigirse con desprecio, diciéndoles que sí, que les iban a pitar un penalti, una frase que no gustó al Cholo. Que más allá del pase del Madrid a la final, el derbi de ayer dejó esa secuencia, ese pique entre Simeone y Vinicius, en el que el entrenador del Atlético le decía que Florentino le iba a echar, pero el origen de todo lo desvelamos hoy en Marca en exclusiva. Fue todo cuando el Atlético, los miembros de su banquillo, salieron a reclamar un posible penalti de Rüdiger en un lanzamiento de Julián, cuando Vinicius aprovechó la ocasión para dirigirse con desprecio, diciéndoles que sí, que les iban a pitar un penalti, una frase que no gustó al Cholo, que le dijo al brasileño que dejara a sus miembros del banquillo y que se dedicara a jugar. Y lejos de entrar en razón, el futbolista pues también le dijo a Simeone que estuviera también él tranquilo, que también le iban a pitar un penalti a él. A partir de ahí, pues los piques, los cruces de declaraciones entre unos y otros se sucedieron durante todo el partido y, bueno, la reacción fue la que todos vimos. Claro, o sea, a partir de ahí los piques, ¿no? El hecho de que Simeone le dijese a un futbolista te están pitando a ti cuando era mentira, eso sí que es desprecio. Eso, o sea, porque digamos, vamos a ver, es que aquí hay una diferencia clarísima. Por cierto, esto es como si pillan a uno en la puerta 37 del Metropolitano a hablar. O sea, entiendo que solo escriba porque madre mía, la imagen, la manera de hablar, en fin, es como si escribe un hooligan, como si lo cuenta un hooligan. Lo mismo, el Isaac Suárez Pero fijaos lo del lenguaje. A partir de ahí los piques. Aquí las únicas referencias personales de uno a otro son las de Simeone a Vinicius y no al revés. Sí, os van a pitar penalti, decía Vinicius al banquillo. Y luego a Simeone, sí, te van a pitar penalti. Referencias o pique, como este cabrón llama, de Simeone a Vinicius. Te va a echar Florentino y mira cómo te pitan a ti. De verdad, o sea, está claro quién se refiere personalmente al otro y quién intenta hacer más daño. Pero es que es una locura, tío. Es una locura. Menos mal que no tiene Twitter porque hoy lo estarían breando y con razón por mentir, por manipular y porque con el lenguaje no se puede hacer esto. Uno, desprecio. El otro, pique. El otro se lo toma con sorna y el otro lo que hace es provocar. Venga, vete a tomar por saco. Es que de verdad, tío, no puedo con la gente de mi profesión y con esta industria ridícula, tío, que es el periodismo deportivo español, ¿no? Es algo tremendo. Simeone decía esto en rueda de prensa, que ayer no lo pusimos, ¿eh? Volviendo, perdona, esto de Vinicius, se te leen los labios diciéndole Florentino te va a echar, acordate. ¿Le has dicho esto a Vinicius? No me acuerdo, tengo memoria complicada. Esto es lo que hace una mala persona, esto es lo que hace una mala persona. No me acuerdo porque tengo memoria complicada. Después de decir lo que dijo en su día con lo de Courtois. Por cierto, no se acuerda, pero nosotros sí de una cosa. Acabo de descubrir un vídeo que, bueno, nosotros, he dicho, ya acabo de descubrir, ¿no? Mucha gente en las redes sociales afortunadamente se acuerda de algo y es este vídeo. Atención, ¿eh? Bueno, ¿quién es este chico? Este chico, en Está Eibar, en la expedición del Atleti. Caminero. Segundo. Ah, sí se parece. Dice, ¿es el hijo de Caminero? No, es el hijo del Cholo. Es que le preguntan a Caminero y le dicen, Caminero segundo, y dice Caminero, no, es el hijo de Simeone. Esto fue en el día después, y hace unos años yo esto ni me acordaba, debe ser de año 17 o 18, algo así, ¿no?
Bueno, de eso sí que nos acordamos, Cholito, de eso sí que nos acordamos. En fin, Cadena SER, analizando también lo de ayer, porque no solo gente que escribe en Marca, en la Cadena SER, uno que trabajaba en 4, que ya no me acuerdo cómo se llama, Pinto, creo que se apellida Pinto, aunque esté aquí Iturralde, están hablando todos y, bueno, muchos critican a Simeone como tiene que ser, pero atención a lo que dice el periodista este que antes trabajaba en 4, no sé si lo sigue haciendo, que es del Atleti, claro. Y nada, justificando, igual. ¿Qué le ha pasado al Cholo con Vinicius después de tantos derbis? Yo 30 segundos y luego lo que queráis. ¿Qué le ha pasado? Evidentemente le ha querido sacar del partido. Ahora, estamos dando por hecho que esto lo empieza el Cholo. Si mañana sale otra imagen, a lo mejor varios tienen que cambiar de opinión. Lo que hemos visto en Dazón, las imágenes que venían protestando de un penalti, de un posible penalti de Pablo, ¿no? Ha sido Movistar, ojalá hubiera sido Movistar, pero la cronología, lo que se ve es como que… Este es de Dazón, todavía peor. O sea, este está en los partidos también… El Cholo o el Atleti protesta un penalti y Vinicius le empieza así, hombre, penalti y tal, y ya lo siguiente que se ve es el Cholo. No sabemos si hay más. Pero pide penalti Cholo, el Cholo pide penalti, se vuelve Vinicius y le dice, sí, hombre, penalti. Y entonces ahí ya va el Cholo por Vinicius. Eso es lo que se llama la mano de Rudiger, correcto. Dicho esto, estamos diciendo, no, esto es fútbol, esto es deporte. O sea, tú que eres un fan de la NBA, el trash talking, ¿qué es? ¿Qué se están diciendo de todo el partido? Sí. El pádel que juega Romero con LeBron y el otro que se pican cada Pablo, no, déjame, he pedido 30 segundos y luego ya… No, pero déjame 30 segundos. No, 30 segundos. Vale, Pablo y le responde Romero. Ahora le responde Romero. ¿El trash talking cuando hace Vinicius es trash talking o no es trash talking? Porque me estoy perdiendo. No, claro, es el mismo trash talking. Cuando lo hace uno y cuando lo hace el otro. ¿Lo rajas deportivamente cuando lo hace Vinicius o no? ¿Me has oído a mí? Ah, ¿no dices nada de Vinicius? A mí esto me parece… No, fútbol, esto te parece fútbol. A ver, termina Pablo. Esto me parece fútbol. Y luego, cuando Xabi Alonso dice que esto es de mal deportista, no se acuerda de las barbaridades que se decían en los clásicos, los del Madrid y los del Barça. Entre ellos él. Entonces también se mal deportista. Este argumento… ¿No os acordáis de la época de los clásicos? Yo sí me acuerdo. Porque Xabi Alonso por aquel entonces, en aquellos Madrid-Barça y el resto de sus compañeros, eran jugadores. Merluzo, que eres un merluzo. Pero ¿qué dice este tío? Aquí se confunden conceptos. Dice, no, es el trash talking de toda la vida. Perdona, es entrenador a futbolista. Entrenador a futbolista. Eso es lo que está diciendo Xabi Alonso. Xabi Alonso no estaría diciendo eso si hubiese sido lo de Coque, que ya fue en su día, que ningún madridista con 2 dedos de frente criticó como, oh, vaya ofensa de Coque a Vinicius. Era fútbol. Pero aquí las cosas son diferentes. Oye, chico, o no les entra a la cabeza o no les quiere entrar. O son unos hooligans, ¿no? Claramente. Bueno, no habíamos escuchado esto de Valverde ayer hablando de Vinicius. 2 sudamericanos que creo que viven el fútbol de una manera muy loca, un argentino y un brasileño. Yo, como capitán de mi equipo, como capitán de mi compañero de Vini, nosotros estamos con él espalda con espalda, siempre lo voy a defender. Yo en lo personal voy a ir a la guerra con él porque es un jugador que para mí es muy especial, dentro del club es muy especial. Nos ha dado millones de alegría, nos va a seguir dando alegría. A mí me ha tocado pasar también por un momento malo este año y el primer mensaje que recibí fue de él, entonces yo siempre voy a estar con él. El fútbol es así, pasamos todo por estos momentos y seguramente va a cambiar. Bueno, pues el apoyo de Valverde a su compañero, a Vini. Venga, pues lo dejamos aquí. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Y nada, si es que me pongo malo con esto, tío. Me pongo malo. En fin, que injusta es gran parte de la prensa con… Bueno, hay que decir que otros no, ¿eh? Hay que decir que otros no. Que otros apuntaron donde tenía que apuntar era Simeone y que dijeron en esta ocasión Vinicius y aparte incluso sabiendo lo que pasó antes, es que no tiene ningún sentido decir que empezó el otro con desprecio como el artículo se de Marca. Qué vergüenza. Venga, nos vemos en el que sigue. Chao.